Oficina de Acervo Numismático del Banco de México. Rocío es egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como investigadora de la Oficina de Acervo Numismático del Banco de México desde el 2006, donde ha participado en diferentes proyectos expositivos y publicado diversas notas de divulgación de la numismática mexicana. Su exposición se titula Águila o Sol, la divulgación de la colección numismática del Banco de México. Buenas tardes. Primeramente me gustaría agradecer la presentación hecha por nuestros anfitriones. Es un honor y una gran experiencia estar aquí acompañando a estos numismáticos. Y pues como diría el cronista mexicano Salvador Novo, comentarles acerca de los rasgos sabrosísimos y anecdóticos que guarda la colección numismática del Banco de México y su difusión. Si es que comencemos. Para no aburrirlos, estructuré esta charla en 3 apartados conforme lo siguiente. Primero quiero hablarles acerca del acervo numismático del Banco de México, cómo está compuesto, su composición y su numeralia. También les voy a hablar acerca del programa de exposiciones numismáticas temporales que hicimos en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que este acervo llegara a todos los rincones del territorio mexicano. Sus objetivos, sus características generales, su mobiliario y armado y las sedes actuales. Y por último, hablarles acerca del proyecto integral de la difusión numismática, es decir, todas las actividades que hace el Banco de México para difundir su acervo. Con el propósito de documentar históricamente una función que hoy en día corresponde al Banco de México, es decir, la emisión de billete y la puesta en circulación de moneda, esta institución cuenta en su haber con uno de los más importantes acervos del mundo, no solo por su contenido, sino por la calidad y rareza de sus piezas. Yo prefiero omitir que el acervo contiene piezas únicas debido a que uno nunca sabe y el día de mañana, tal vez por un rescate marino o algún descubrimiento de un entierro, estas piezas que hasta el momento algunos numismáticos consideran únicas, pues el día de mañana pierden este calificativo. Así es que prefiero decir que contenemos muchas piezas raras. Entre estas piezas de singular rareza, encontramos a manera de ejemplo la moneda de 1 centavo acuñada durante la Revolución Mexicana en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, por fuerzas simpatizantes del caudillo del sur, el general Emiliano Zapata, la cual está elaborada de barro. Este ejemplar muestra la precariedad con la que fue elaborada la moneda durante la Revolución. Tal vez por el material con el que está elaborada, este ejemplar es sumamente raro, pues en el acervo de la colección la tenemos en un resguardo, pues ahora sí que con muy buena conservación y pocas veces a la exhibición. Dentro de este acervo también tenemos ejemplares polémicos. Por ejemplo, el columnario de 8 reales de 1772. ¿Por qué es polémica esta pieza? Vamos a hacer un poquito de remembranza histórica. La acuñación de tipo columnario se realizó de 1732 a 1771 durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y los primeros años de Carlos III. Fue este último quien, por medio de la pragmática del 29 de mayo de 1772, decretó definitivamente el cese de la acuñación columnaria para sustituirla por la moneda de busto. Si bien la extinción definitiva de la moneda columnaria se dio en 1772, el proyecto fue anterior. El 18 de marzo de 1771 se emitió un decreto con la intención de cambiar los tipos monetarios para imponer el busto real en todas las piezas. Sin embargo, la aplicación del mismo se dio en 1772 y en la Nueva España, el 2 de enero de ese año, el entonces virrey Antonio María de Bucareli emitió un bando por medio del cual se daba a conocer la desmonetización del columnario, dejando así
de ser la moneda oficial a partir de esa fecha. De acuerdo con este bando, la producción del año del 72 estaría conformada solamente por moneda de gusto del rey. Pero en el acervo de la colección tenemos un ejemplar de 1772, debido a que es la única pieza conocida, pues ha despertado mucha polémica entre los numismáticos, los cuales, pues la mayoría de sus investigaciones apuntan a que se trata de una prueba de troquel. ¿Cómo llegó esta pieza al banco? Pues hasta los datos que pude obtener la obtuvimos en una donación anónima en el año de 1961. Estos son solo 2 ejemplos de los muchos casos de piezas raras que tenemos. Este acervo se originó con una donación realizada en 1929 por el numismático historiador don Manuel Romero de Terreros, apenas 3 años después de fundado el Banco de México, el cual se ha ido acrecentando por medio del intercambio que mantenemos con bancos centrales, como lo mencionó ya la Magister Mabel. El banco también recibe pruebas de billetes o monedas que salen en otros países. Esto es lo que enriquece nuestro acervo extranjero, el cual, pues por reglas monetarias no exhibimos, solo sacamos a exhibición todo nuestro acervo nacional. En la actualidad, la colección numismática está formada por más de 58,000 piezas, son cerca de 59,000, en donde la mayor parte son las monedas nacionales. Tenemos 22,881, seguido por el rubro de billete nacional. Como podrán notar, el acervo de moneda nacional representa el 39% de la colección. En él se encuentran documentados los medios de cambio prehispánicos, la monedación virreinal, que va de la acuñación manual a la mecánica, la de la Guerra de Independencia, las acuñaciones imperiales de Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo, la de la República Mexicana con sus sistemas octaval y decimal, así como la nutrida monedación de los Estados Unidos mexicanos y de la Revolución Mexicana. Además cuenta con monedas que circularon en otras partes del mundo, las cuales, para verificar su fineza, fueron reselladas y contramarcadas. Y finalmente, monedas regionales y de lugar, como son las fichas que se utilizaron durante la Revolución para el pago de jornadas de los trabajadores. En cuanto a billete, tiene un rico acervo que incluye las piezas raras de papel moneda de México, como son los cartones de San Miguel el Grande y el experimento fallido de papel moneda imperial de 1823. Además, se encuentran representados los primeros bancos emisores y sus billetes, la rica y diversa emisión de la Revolución Mexicana, así como los diferentes billetes emitidos por los bancos de México. Por el Banco de México, perdón. Debido al interés institucional de divulgar este importante acervo y con el objetivo de promover y difundir el conocimiento numismático entre el público, el Banco de México implementó un programa de exposiciones temporales con las piezas de la colección para ser exhibido en las 32 entidades políticas que conforman la República Mexicana. Conforme a tal iniciativa, se invitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el organismo federal mexicano creado en 1939 para garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México a colaborar en dicho proyecto, a través de la realización de un programa de exposiciones temporales a partir del año 2013. Estas exposiciones serán presentadas en diversas instalaciones museísticas en las entidades que conforman el territorio nacional. Los principales objetivos de este programa son mantener viva la herencia numismática, divulgar el patrimonio numismático del Banco de México, promover el conocimiento, el cultivo de la ciencia numismática y el coleccionismo de monedas y billetes,
hacer partícipe al Instituto Nacional de Antropología e Historia en la divulgación del conocimiento numismático y sobre todo del acervo numismático del Banco de México, lograr que la colección sea reconocida como un patrimonio histórico, cultural y relevante, y que el público reconozca la importancia de la moneda en nuestro pasado y presente. Las exposiciones diseñadas para este proyecto presentan las siguientes características. Se trata de exposiciones numismáticas de tipo histórico y cronológico, que abordan la historia numismática mexicana, es decir, son un recorrido por cerca de 500 años de historia monetaria de México. Cada exposición tiene un contenido regional adecuada a la sede en la que se realiza la exposición, para lo cual, arbitrariamente, decidimos dividir el territorio nacional en 8 regiones. Por ejemplo, la región norte abarcará las emisiones monetarias en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora, y así con cada región. Además, hicimos una exposición nacional, la cual puede ser mostrada en cualquier sede y abarca las emisiones monetarias de todo el territorio nacional. Para facilitar el acercamiento al público no especializado, cada vitrina aborda temas de un periodo histórico numismático particular, con una narrativa manejada en 3 niveles de discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizamos un discurso histórico en el que englobamos la emisión en un periodo de la historia mexicana, el numismático, y con un lenguaje muy poco técnico, y el anecdótico, que es el que nos ha dado estos resultados, con el cual pretendemos contarles historias que no son muy poco sabidas de la numismática mexicana. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que llama mucho la atención la historia de una dama que aparece en todos los billetes emitidos por el Banco Nacional de México. ¿Quién es esta dama? Se dice que el retrato de aquella mujer fue el de una agraciada señorita de la alta sociedad mexicana, del último cuarto del siglo XIX, natural de la ciudad de Puebla, donde su familia presidía la sucursal del Banco Nacional de México. Su nombre, Manuela García Tegruel, mejor conocida por la gente como Doña Manuelita. Cuenta que fascinó a don Antonio Mier y Celis, uno de los hombres más ricos del país en ese entonces y presidente del Consejo de Administración de aquel banco, quien, enamorado de la joven, le solicitó un retrato, actitud muy osada en ese entonces, porque entregar una fotografía era como entregar algo, una prenda muy íntima o algo muy íntimo de la persona, por lo cual pues doña Manuelita se negó rotundamente. Don Antonio, desairado por ella, pues con influencia de sus amistades, consiguió el retrato de la joven y decidió ponerla sin el consentimiento, pues obvio está, en manos en todas las emisiones del billete, logrando así pues, que se grabaran los billetes. Nadie supo si este gesto fue de amor o de despecho, con el deseo de inmortalizar la imagen por su belleza, o bien pues con el ánimo de verla pasar de mano en mano por todos los hombres. Tal vez algunos afirman que esto es una leyenda, quizás sí sea, pero pues es una anécdota muy bonita que guardan los billetes del Banco Nacional de México. Tenemos también otra historia de amor que guardó el primer billete de 5 pesos emitido por el Banco de México e impreso por el American Bank Note Company, que circuló de 1925 a 1978 y que ostenta en su anverso la efigie de una joven que el público bautizó como la Gitana y que en ese tiempo se identificaba con Gloria Fauré, una tiple catalana que entonces causaba furor en los escenarios de México. Se decía que el artista había entregado sus favores, por así decirlo, al entonces secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, por lo que él había ordenado que su imagen apareciera en todos los billetes del banco. Pintó esta historia, ¿no? Pero es falsa.
Pues la viñeta de la joven se trata de una joven argelina y que estuvo mucho tiempo en los diseños del American Bank. Así lo constata una carta del American Bank que tenemos también en el acervo del Banco de México. Pero pues no deja de tener su lado interesante. Pero no todas las historias son historias de amor. También contamos en esta exposición historias de pues un poco macabras, ¿no? Por ejemplo, la que guarda la moneda de la Revolución Mexicana, nacida, por así decirlo, en Cuencamé, Durango. Según la historia de México, por órdenes del general Francisco Villa, Pancho Villa para los que lo conocen, los generales Calixto Contreras y Severino Cisneros ordenaron la acuñación de una moneda de 1 peso que expresara su profundo odio hacia Victoriano Huerta, general golpista y asesino de Francisco I. Madero, héroe precursor de la Revolución Mexicana. Así, acuñaron este peso que en su anverso, debajo del escudo nacional, lleva la inscripción «Muera Huerta». Se dice que cuando Victoriano Huerta se enteró de la existencia de estas monedas, mandó fusilar a toda persona que la aportara. Claro, pues en tiempo de la Revolución el dinero escasea, entonces no dudo que hasta el más valiente pues se negara a aportar una de estas piezas. Otra historia revolucionaria es la de la célebre tanto por ser la primera emitida en la Revolución como por el nombre por el cual es conocida, la pieza fundida en el Rosario, Sinaloa, en 1913 por órdenes del general Rafael Buelna, quien, por ser rubio, blanco y de pequeña estatura, fue conocido como Granito de Oro, heredando este nombre a su moneda. Esta moneda la conocemos como la moneda de Granito de Oro. Y es la que pueden ver de este lado. Es una moneda que se hizo, pues como les comenté, por la precariedad que tenían durante la Revolución, hecha con un molde de arena. También tenemos historias acerca de falsificación, es una actividad muy de moda en estos tiempos. La más antigua, pues la del cacao, el medio de cambio de mayor aceptación y más usado en Mesoamérica, principalmente en la zona del altiplano. Se tienen noticias que esta semilla fue objeto de falsificaciones, pues había malhechores que hábilmente extraían el contenido del cacao por un pequeño agujero y luego lo rellenaban de arena o barro para que tuviera el mismo peso pues, que los normales. Se dice que únicamente las personas experimentadas pues eran los que notaban este cambio. Lo hacían apachurrando el cacao, tomándolo de esta forma, apachurrándolo, y pues si lo sentían un poquito hueco, significaba que pues era falso. En las visitas guiadas que realizamos durante la inauguración de una exposición, nos hemos dado cuenta que una de las historias que más gustan a niños y adolescentes es la que habla del origen de la expresión que se utiliza cotidianamente cuando echamos un volado. Es decir, este juego de azar en el que una moneda la lanzamos al aire y gana quien acerte de qué lado cae. En México utilizamos la expresión águila o sol. Esta expresión se refiere a las monedas republicanas de plata acuñadas bajo el sistema octaval español, heredado de la colonia. En ellas apareció por primera vez el escudo nacional mexicano en el anverso y en el reverso un gorro frigio rodeado por rayos o resplandores, como un sol. De ahí que una cara se identificara con el águila y otra con el sol. Tengo entendido que aquí es cara o seca o cara o cruz. Algo similar en México, solo que es águila o sol. Como verán, pues yo utilicé águila o sol para nombrar esta charla. ¿Por qué? Bueno, pues responde al significado informal que tiene esta expresión, como para dejar algo a la suerte. En este caso, pues la temática que les iba a presentar, yo no sabía si iba a ser de buena aceptación, y pues aquí entre nosotros espero que así sea. Estos son solo ejemplos de las variadas historias que guarda la numismática mexicana. La verdad podríamos pasar horas y horas comentándoles estas anécdotas, pero pues no tenemos el suficiente tiempo.
Así es que, bueno, ya después de esta disertación, continuaremos con la temática de la charla. Cada exposición consta de 10 vitrinas, sus 10 bases, controladas y armadas por el personal del Banco de México. Con armadas me refiero a que en el interior tienen unas láminas de trovicel en las cuales son colocadas las piezas de la colección. Los billetes se montan en unos esquineros y con las monedas y el herramental adecuado hacemos los suajes. Aquí podemos ver cómo mis compañeros arman unas vitrinas. Como les decía, se ponen las láminas de trovicel, son metidas a una vitrina. Esta es cerrada con unas chapas y pues se controla y son enviadas a la sede de exposición. El programa de exposiciones numismáticas dio inicio con la zona del Golfo. Esta exposición fue mostrada en el Museo Casa del Gobernador de San Juan de Ulúa, donde se tuvo un aforo de 52.508 visitantes. Posteriormente fue montada en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica del Tajín, alcanzando 113.302 visitantes. Y por último, en el Museo Regional Tuxteco, con un aforo de 6.732 visitantes. La verdad es que fue de gran éxito, considerando que desgraciadamente en México pues no tenemos una cultura muy amplia en cuanto a numismática se refiere. Y con esto logramos que esta exposición llegara a zonas como algunas localidades de Veracruz, en donde no tienen un museo cercano pues a la mano. Por último, les voy a hablar acerca del proyecto integral de la divulgación numismática. Aparte de este programa de exposiciones numismáticas que les comenté con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos también ahorita una exposición en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el cual presentamos la exposición Moneda e Historia, episodios de la historia patria conmemorando el centenario del Ejército Mexicano. Esta exposición se tiene contemplada que se va a presentar en cerca del 80% de los municipios del país, no de los estados, sino de los municipios. O sea, va a tener un mayor alcance. Tenemos también la muestra presentada en el Museo Interactivo de Economía, denominada A Peso el Kilo, en la cual el objetivo es que el visitante conozca los medios de pago utilizados en diferentes épocas mexicanas, de la historia monetaria mexicana, junto con algunos enseres, productos, víveres que se podían adquirir en ese momento con esas piezas. Tenemos también la exposición de Kitsania, que es principalmente para niños, que es la de los billetes del Banco de México, en la cual pretendemos que los niños conozcan las emisiones que utilizaron sus papás y sus abuelitos. Tenemos también el catálogo, algunas publicaciones numismáticas, con la cual, bueno, pues el Banco de México refrenda su tarea en la divulgación de la numismática. En el 2010, con pretensión de acercar a más lectores al apasionante e interesante mundo de la numismática, el Banco de México inició la serie editorial Moneda e Historia, con la reimpresión de la obra La moneda del general insurgente don José María Morelos y Pavón, un ensayo numismático escrito por Heinz Long y Nicolás León, obra de suma importancia para la numismática mexicana, ya que fue la primera monografía editada en México a fines del siglo XIX y que aborda específicamente un tema numismático. La acuñación de insurgente de Morelos fue la primera moneda fiduciaria en México. En el 2012 tuvimos también la satisfacción de ofrecer al público y a los numismáticos especializados la versión en español de la obra La acuñación de la primera casa de moneda de las Américas en la Ciudad de México, de Robert Nesmith, publicada originalmente en inglés en 1955 por la American Numismatic Society. Este libro es considerado por muchos especialistas como uno de los estudios más acabados y significativos
sobre las primeras monedas acuñadas en México y en América durante la mitad del siglo XVI. La verdad es que este libro ha tenido gran recibimiento, que de hecho este año pues ya mandamos a hacer su reimpresión. Y bueno, también tengo la grata oportunidad de comentarles que apenas el mes pasado publicamos el tercer libro de la serie, denominado Escudos, Reales, Pesos y Centavos, apuntes sobre piezas relevantes de un gran patrimonio histórico de México. Obra integrada por 11 monografías que abordan el estudio de piezas relevantes de la colección numismática, como son las primeras monedas acuñadas en México, la acuñación áurea de Carlos II, las monedas virreinales de presentación, la moneda póstuma de Luis I, el columnario de 1772, algunas monedas republicanas, la emisión monetaria del Segundo Imperio y las monedas mexicanas de plata resellada en el Caribe. Por último, me complace transmitirles que el pasado 24 de octubre el Banco de México puso a disposición del público el catálogo en línea de su colección, en la cual ustedes podrán checar cada una de las piezas que conforman nuestro acervo nacional. Es decir, es un documento vivo de la historia numismática de mi país. En dicho sitio se podrá consultar las piezas que conforman la colección mediante modalidades de búsqueda que permiten tanto a neófitos en la materia como a numismáticos expertos a realizar consultas por tipo de pieza, época, material de fabricación, año, etc. Además, podrán encontrar información relacionada a la numismática y al coleccionismo y conocer la cartelera de actividades numismáticas, es decir, todas las exposiciones que realiza el Banco de México. Con estas actividades, el Banco de México refrenda su activo interés por divulgar el conocimiento y la cultura numismática. Esta es la página del catálogo en línea de la colección, en la cual ustedes pueden acceder por la página del Banco de México, www.banjico.org.mx, y en la cual podrán realizar búsquedas, por ejemplo, una moneda del virreinato, pondremos Carlos y Juana de reales, unidad monetaria reales, y le damos buscar. Les va a traer todas las monedas dependiendo los criterios de búsqueda. Podrán también darle clic a alguna de las fichas y les sacará la ficha técnica de la serie y, lo más importante, que podrán imprimir este reporte. Y así con las otras búsquedas. Pueden también checar lo que es la medalla del acervo por sus años y su material. Estas búsquedas las van a poder buscar todo el acervo nacional, que es lo que les comentaba, lo que son monedas, billetes, especímenes y una parte de la colección que nosotros denominamos varios. ¿Qué hay aquí en este acervo de varios? Pues todos los herramientales que tienen que ver con la fabricación de moneda y billete. Es decir, en los varios de moneda van a encontrar troqueles, punzones, esculturas de plastilina, todo lo que la Casa de Moneda de México utiliza para acuñar una moneda. Y en el caso de billete, pues como les comento ya en la primera plática la magíster, planchas para billete, la viñeta que les comenté de la historia de Gloria Fauré. Esto es lo que pueden encontrar en el rubro de varios. Pues no queda más que agradecer su atención. Ha sido un placer comentar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Rocío, felicitaciones. Es muy Muchas buena gracias. tu exposición. La pregunta que no me perdí, quizá la primera parte, ¿el banco tiene un museo permanente?
No, no tenemos desgraciadamente un museo permanente. Ahorita es por eso que empezamos este proyecto de exposiciones numismáticas temporales. Sin embargo, tiene una muestra muy gratificante en el Museo, Museo Interactivo de Economía, que se localiza en el Distrito Federal, la capital del país. Pero un museo permanente no puede, desgraciadamente en este momento no poseemos. ¿Y el patrimonio lo tienen en el Banco de México? Exactamente, lo tenemos resguardado en el Banco de México. Muy probable que haga una acción de extensión Sí, aparte de de todas alcance estas... nacional, digamos. Sí, aparte de, como les comentaba, de estas exposiciones que queremos llevarla a todos los territorios, a todo el territorio nacional, pues sí tenemos contemplado en algún momento otro tipo de proyectos. Y dentro de la estructura del banco, ¿de qué área depende la oficina de acervo? Nosotros dependemos de la Dirección General de Emisión, que es la encargada de la emisión de moneda y billete en México. Gracias. Entrega el diploma y un actífico recordatorio el señor Roberto Botero, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires en el periodo 1994-1996.